Antes de que la gente hablara de infiernos con fuego, hubo algo más antiguo, más frío, más definitivo. Los griegos no imaginaban la muerte como un castigo idéntico para todos. La imaginaban como un límite, una frontera, una puerta. Y esa puerta no estaba custodiada por ángeles ni por demonios con tridentes. Estaba custodiada por una bestia, no un perro grande, no un lobo feroz de cuento. Una cosa negra, enorme, como una montaña que respira, 3 cabezas pegadas al mismo cuerpo, y cada cabeza con una intención distinta: hambre, vigilancia, sentencia. 3 rugidos superpuestos, como si el aire se quebrara, 3 bocas goteando una saliva espesa que parecía veneno, y un olor a cueva, a hierro húmedo, a piedra antigua. Lo llamaron Cerbero, porque en los mitos nombrar algo es admitir que existe, y Cerbero era la prueba de una idea aterradora, que hay un punto donde ya no se regresa. Si el mundo tiene una última puerta, Cerbero es el cerrojo vivo, y esta historia no va de un monstruo cualquiera, va de lo que custodia, de por qué nadie debía cruzar, y de los pocos, muy pocos, que lo intentaron. En la mitología griega, el inframundo no era una cueva con llamas eternas, era un reino subterráneo donde el tiempo se volvía pesado, un lugar sin cielo, sin amanecer, sin mañana. Allí reinaba Hades, y ojo, en los mitos antiguos, Hades no es el diablo, no es una figura que disfruta el sufrimiento por capricho. Hades es el dueño de lo inevitable, el que gobierna lo que siempre llega, cuando todo lo demás termina. Los vivos le temían no por crueldad, sino por certeza. El inframundo no es un enemigo, es una ley, y toda ley necesita un guardián, no para atacar, no para conquistar, sino para asegurar que el orden no se rompa. Porque imagina lo que pasaría si la frontera de la muerte fuera fácil de cruzar. Si cualquiera pudiera entrar y salir, si los muertos regresaran como quien vuelve de un viaje, se derrumba el sentido de todo, la vida se vuelve barata, las decisiones pierden peso, el mundo se convierte en un lugar donde nada es definitivo. Los griegos lo entendían con instinto: si la muerte existe, tiene que haber un límite firme, y en ese límite pusieron a Cerbero. No al final de un camino cualquiera, sino en el umbral central, en la puerta del reino que no perdona una salida sin permiso. En los mitos, Cerbero no aparece como un animal que la naturaleza produjo. A Cerbero lo cuentan como algo nacido del terror antiguo, hijo de fuerzas monstruosas. Tifón, la tormenta hecha carne, Equidna, madre de criaturas imposibles. Y eso no es detalle decorativo, porque Cerbero no es mascota de Hades. Cerbero es una herramienta, un guardián diseñado para una única función: que nadie rompa la frontera. Lo describen negro, pero no como un color bonito. Negro como ausencia, negro como pozo. A veces le atribuyen cola de serpiente, a veces espinas, a veces cabezas pequeñas creciendo del lomo, como si su cuerpo no pudiera estar completo sin deformarse, como si fuera una criatura hecha de sobras del mundo. Colmillos de depredador, garras de bestia, aliento de caverna, y esa triple mirada que te sigue aunque cierres los ojos. El mito te está diciendo algo sin explicarlo. Cerbero no es un animal más grande, es una idea con dientes. Muchos piensan que las 3 cabezas son estética, pero los mitos antiguos raramente ponen símbolos por accidente. 3 cabezas significa 3 vigilancias al mismo tiempo. Una cabeza observa al que entra, otra observa al que duda, otra observa al que intenta volver, como si Cerbero no necesitara moverse para cazarte porque ya te tiene medido. Y las 3 cabezas no sienten lo mismo. La primera es impulso, hambre pura. La parte animal que muerde antes de pensar.
La segunda es cálculo, vigilancia fría, el olfato de lo que tiembla, de lo que miente, de lo que intenta engañar. La tercera es sentencia, esa mirada que no discute, que no negocia, que no odia, simplemente decide. Y cuando Cerbero ruge no suena a perro, suena a piedra moviéndose, a puerta de templo cerrándose, a derrumbe. Un rugido que no te dice, voy a atacarte. Te dice algo peor, hasta aquí llegaste. Imagina la escena como la imaginaban los antiguos, un camino de sombras, un aire pesado, húmedo, como si la tierra respirara por una herida, un río oscuro, profundo, donde el agua parece tener memoria. Y el barquero, el tránsito inevitable. Pero aún cruzando ríos y sombras, el verdadero obstáculo no era el agua, era la puerta, y en esa puerta, Cerbero. No amarrado con cadena frágil, no encerrado como animal. Cerbero no necesita cadena, porque el que está fuera de la puerta está vivo. Y el vivo siempre tiembla frente a esa frontera. La bestia no patrulla, no hace rondas, no se distrae, solo espera. Y eso lo vuelve más aterrador que cualquier depredador. Un depredador te da esperanza. Puedes correr, esconderte, pelear. Cerbero no te da carrera, te da certeza. Hubo un hombre que bajó no a conquistar, no a desafiar, sino a suplicar. Orfeo, un músico legendario, uno de esos nombres que en los mitos no representa arte bonito, sino poder real. Los antiguos creían que la música podía tocar fuerzas invisibles, podía ordenar el caos, podía calmar lo salvaje. Orfeo bajó por amor, por desesperación, por esa clase de pérdida que hace que la gente haga locuras. Y cuando se acercó a la puerta del inframundo, Cerbero lo sintió. 3 cabezas se levantan, 3 narices olfatean, 3 bocas enseñan colmillos. El aire se corta. Y entonces Orfeo toca, no un canto alegre, no una melodía de fiesta, un canto lento, hondo, como si cada nota fuera una mano en la garganta del dolor. Y ocurre lo imposible. Cerbero escucha. 3 cabezas. Y por primera vez no rugen. Se quedan quietas. La bestia baja el peso de su cuerpo enorme. Parpadea, respira y se duerme. No porque sea débil, sino porque hay algo más viejo que el miedo. La memoria de lo que una vez fue calma. Pero el mito no regala finales limpios. Porque Orfeo consiguió entrar, sí. Consiguió permiso, sí. El problema real era otro, salir sin fallar. Le dijeron que podía volver con su amada, con una condición, no mirar atrás. No porque el inframundo sea caprichoso, sino porque mirar atrás simboliza duda. Y la duda rompe el pacto. Y aquí la tragedia. Orfeo, casi afuera, casi salvado, escucha un sonido, siente el vacío, le muerde la ansiedad y mira, y pierde. Y el mito te golpea con una verdad brutal. No todo lo que logras abrir lo sabes cerrar, y no toda victoria contra la muerte sobrevive a tu propia mente. Luego está el otro extremo, Heracles, el héroe de fuerza imposible, el que no baja a suplicar, baja a cumplir un trabajo que nadie aceptaría. Entre sus labores le encargan algo absurdo, traer a Cerbero, vivo, no matarlo, no herirlo, traerlo. Solo ese encargo ya suena a locura, agarrar al guardián de la muerte y arrastrarlo fuera. Y dicen que Heracles descendió sin armadura pesada, porque ¿de qué sirve el bronce contra una criatura que no es bestia del bosque, sino frontera? En el umbral, Cerbero lo recibe con el rugido triple. Un rugido que no intenta asustar, sino afirmar el orden. Esto no se cruza. Heracles no responde con poesía, responde con cuerpo. Lo que sigue en los relatos no es una pelea elegante, es brutalidad pura. Cerbero muerde. Heracles se aferra. 3 cabezas atacan desde ángulos distintos.
Heracles se aprieta al cuello del monstruo como quien abraza un destino que intenta escaparse. Garras rasgan, piedra cruje, el aire se llena de saliva venenosa, pero Heracles no suelta. Y en un punto la bestia entiende algo que casi nunca entiende una criatura hecha para dominar, que la fuerza de ese hombre es real. Heracles lo somete no para humillarlo, sino para demostrar que su voluntad es más dura que la puerta. Y entonces lo arrastra hacia arriba, hacia la luz. Y aquí viene el detalle que pesa como presagio. Cerbero ve el mundo de los vivos. El guardián de la oscuridad respirando aire de superficie. La frontera caminando por la tierra. Los mitos sugieren que ese instante no fue victoria feliz, sino advertencia. Hay cosas que no deberían salir de abajo, porque cuando algo del inframundo toca la luz se mancha. Heracles cumple y lo devuelve, como debe ser, porque incluso el héroe entiende, esto no se roba, solo se prueba y se respeta. Pero no todo el que se encuentra con Cerbero es héroe de músculo o músico legendario. En algunas tradiciones, hay viajeros y figuras menores que intentan cruzar, y ahí Cerbero muestra otra cara, la de un guardián que no siempre se vence con fuerza, sino con regla. Se hablaba de ofrendas, de comida, en especial una mezcla dulce, miel con sustancias para dormir, como si la bestia, por monstruosa que fuera, aún tuviera algo animal, hambre que distrae, boca que se ocupa. Y eso revela algo interesante del mito. Cerbero es terrible, sí, pero no caótico. Tiene condiciones. No es un monstruo de mato por matar. Es un guardián. Actúa según el papel que le dieron. Y en los mitos griegos, las reglas importan tanto como la fuerza. Porque si existe un orden que gobierna incluso la muerte, entonces el mundo no es un accidente, es un sistema. Y ese sistema se protege. ¿Por qué Cerbero vive todavía en la imaginación humana siglos después? Porque no es solo una criatura de 3 cabezas. Cerbero representa lo irreversible, la última puerta, el punto donde el mundo te dice, hasta aquí. Hay monstruos que puedes matar, enemigos que puedes derrotar, tiranos que puedes destronar, pero un límite, un final. Eso no se apuñala, eso se acepta. Los antiguos usaban a Cerbero para hablar de algo que todos sentimos tarde o temprano, que existen decisiones que te cambian para siempre, caminos que una vez tomados te dejan marcas. Y Cerbero custodia justamente eso, la zona donde la vida deja de ser ensayo, la frontera donde ya no hay después lo arreglo. Por eso tiene 3 cabezas, porque te vigila por todos los lados, porque nadie llega al final por accidente en un solo día. Se llega paso a paso, y cada paso parece pequeño, hasta que la puerta aparece. Algo que la gente suele olvidar es que para los griegos, el inframundo era amplio. No era solo dolor, había regiones, zonas sombrías, castigos para algunos, reposo para otros, y también campos que parecían tranquilos, como si la muerte fuera un paisaje. Pero aunque el inframundo tuviera diferentes destinos, la puerta era una sola, y Cerbero estaba allí no para decidir quién sufre o quién descansa, sino para impedir el caos. La muerte como frontera es lo que permite que la vida tenga forma. Porque si todo es reversible, nada importa. Los griegos eran brutales con esa idea, sinceros. Cerbero, en el fondo, protege el significado. Y aquí viene la parte más inquietante del mito. Cerbero no persigue. Cerbero no necesita correr. Cerbero espera. Porque al final, todos los caminos, si vives lo suficiente, terminan acercándote a esa puerta. Y tal vez por eso su imagen es tan potente. Una criatura inmensa, quieta como estatua viva, respirando oscuridad, que existe desde antes de tu nombre.
y seguirá allí después de tu historia. 3 cabezas, 3 respiraciones, y tú frente a él entiendes algo sin que nadie te lo explique. Que hubo cosas que eran urgentes y no las hiciste. Que hubo palabras que debiste decir y no dijiste. Que hubo caminos que cruzaste por orgullo y ya no se desandan igual. Eso es Cerbero, el espejo final. Así que cuando escuches Cerbero, no pienses solo en monstruo, piensa en lo que significa. Un guardián no se crea por diversión, se crea porque algo debe permanecer cerrado. Cerbero es la fuerza que mantiene el mundo en equilibrio, la criatura que protege el límite más serio de todos. La puerta por donde entran los que ya no vuelven. Y si alguna vez alguien te dice que los mitos son solo cuentos, recuerda esto. Los mitos no sobreviven por ser bonitos, sobreviven porque tocan una verdad que duele. Cerbero es mitología griega, sí, pero el símbolo golpea igual. Porque al final, en la vida real, también existen puertas, no puertas de piedra bajo la tierra, sino puertas internas. Decisiones que parecen pequeñas, pero te llevan a un lugar donde ya no es tan fácil regresar. Vicios que entran como juego y terminan como cadena. Orgullo que se siente fuerte hasta que te deja solo. Palabras que no dijiste a tiempo y se convierten en peso. Heridas que ignoraste y un día te gobiernan. Y entonces aparece tu Cerbero, no como un perro de 3 cabezas, sino como ese momento en que la conciencia te mira sin negociar. Ese instante en que entiendes, crucé una línea. La lección no es vivir con miedo, la lección es vivir despierto. Porque si algo enseña este mito es que el límite existe por una razón. Para que la vida tenga valor, para que la elección tenga peso, para que la luz se cuide antes de necesitar rescate. Así que si Cerbero representa lo irreversible, entonces la sabiduría es simple y es dura. Elige bien antes de cruzar.